Carolina del Sur, 1856, una de las plantaciones más grandes del estado. Más de 300 esclavos trabajando miles de acres de algodón, arroz y tabaco. Y en el corazón de esta plantación, una casa señorial blanca y masiva, donde vivía una de las familias más poderosas del sur, los Whitmore. Richard Whitmore era uno de los plantadores más ricos de Carolina del Sur, hombre que se sentaba en la legislatura estatal, que daba discursos apasionados defendiendo la esclavitud como institución bendecida por Dios, que se veía a sí mismo como patriarca benevolente, amo justo sobre su familia de esclavos, y tenía 4 hijas, todas sin casar todavía, todas consideradas entre las jóvenes más elegibles de la sociedad sureña. Margaret, la mayor, de 23 años, Catherine, de 21, Elizabeth, de 19, y Sara, la menor, de 17, hermosas, educadas, criadas en lujo absoluto sobre fundación de trabajo esclavizado. Y en 1856 algo imposible sucedió, algo que desafió cada regla del orden racial del sur, algo que, cuando Richard Whitmore lo descubrió, desencadenó venganza tan brutal, tan metódicamente cruel, que los ecos resonaron a través de la región durante generaciones. Porque las 4 hijas de Richard Whitmore, las 4, quedaron embarazadas. Y el padre no era ninguno de los pretendientes blancos apropiados que constantemente las cortejaban. El padre era un hombre esclavizado en su propia plantación. Su nombre era Samuel. Y lo que sucedió después, la venganza que Richard Whitmore ejecutó no solo contra Samuel, sino contra su propia familia, contra sus propias hijas, es una de las historias más oscuras, más complejas, más reveladoras sobre la esclavitud en el sur americano. Porque esta historia expone las contradicciones masivas en el corazón del sistema esclavista, las ansiedades sobre pureza racial, las realidades de poder y deseo que la ideología oficial negaba, y la brutalidad absoluta con la que el orden racial era mantenido incluso, especialmente, cuando miembros de la clase dominante blanca lo violaban. Hoy voy a contarte la historia completa, no la versión simplificada, sino la verdad compleja sobre qué sucedió en la plantación Whitmore en 1856, una historia de poder, de transgresión, de venganza absolutamente despiadada, una historia que fue deliberadamente suprimida durante más de 100 años porque exponía verdades que tanto el norte como el sur preferían no confrontar. Esta es la historia de Samuel y las hijas Whitmore, y lo que les sucedió reveló el horror en el corazón de la esclavitud americana. Para entender esta historia completamente, necesitas entender la plantación Whitmore y las personas involucradas. Richard Whitmore había heredado la plantación de su padre en 1830. Para 1850 era uno de los plantadores más exitosos de Carolina del Sur, con riqueza estimada en más de $500,000, suma astronómica para la época. Su riqueza venía directamente del trabajo de las más de 300 personas que poseía. La plantación Whitmore no era operación pequeña, era prácticamente pueblo propio. Tenía casa señorial masiva con 12 habitaciones. Tenía casas para supervisores blancos. Tenía hileras de cabañas de esclavos. Tenía almacenes, establos, herrería, carpintería. Tenía sus propios campos que se extendían hasta donde el ojo podía ver. Y tenía jerarquía estricta entre los esclavizados basada en tipo de trabajo que hacían. En la parte superior de esta jerarquía estaban los esclavos domésticos que trabajaban en la casa señorial. Estos eran vistos como privilegiados comparados con los esclavos de campo. Trabajaban dentro, frecuentemente tenían mejor comida y ropa, no estaban sometidos al trabajo brutal bajo sol ardiente que mataba a tantos esclavos de campo. Pero este privilegio venía con su propio conjunto de horrores,
proximidad constante a la familia blanca, escrutinio constante, imposibilidad de privacidad o autonomía. Y Samuel era uno de estos esclavos domésticos. Había nacido en la plantación en 1830, hijo de una de las cocineras esclavizadas. Desde joven, había sido entrenado para trabajo doméstico. Para 1850, cuando tenía 20 y tantos años, era uno de los sirvientes principales de la casa. Alto, bien parecido según múltiples relatos históricos, inteligente y con modales refinados que había aprendido de años sirviendo a la familia blanca. Las 4 hijas Whitmore habían crecido con Samuel presente constantemente. Era parte del paisaje de su vida diaria. Las servía durante comidas, limpiaba sus habitaciones, llevaba mensajes, realizaba cientos de tareas pequeñas que hacían sus vidas de lujo posibles. Para ellas, al menos oficialmente, era invisible, solo otra pieza de propiedad humana que existía para su conveniencia. Pero aquí está lo que la ideología oficial del sur esclavista negaba, pero que todos sabían en algún nivel. La proximidad crea familiaridad, y la familiaridad puede crear conexiones que cruzan incluso las líneas más rígidas que la sociedad intenta imponer. Y en la plantación Whitmore, durante años de proximidad constante, algo se desarrolló entre Samuel y las hijas Whitmore. ¿Exactamente qué? Exactamente cómo. Probablemente nunca sabremos con certeza completa, porque los relatos que sobreviven son fragmentarios y filtrados a través de múltiples capas de escándalo y supresión. Pero esto es lo que sabemos de cartas, diarios y testimonios que eventualmente salieron a la luz. Al menos algunas de las hijas Whitmore desarrollaron sentimientos por Samuel. Y Samuel, en situación de imposibilidad absoluta, donde decir no a una mujer blanca podría significar muerte, pero donde involucrarse con ella también podría significar muerte, navegó situación imposible lo mejor que pudo. Y durante 1855 y principios de 1856, Samuel tuvo relaciones sexuales con las 4 hijas Whitmore. Exactamente bajo qué circunstancias, con qué grado de iniciativa de cada lado, con qué grado de coacción versus deseo genuino, estas son preguntas complicadas, porque el contexto de poder hace cualquier concepto de consentimiento problemático en ambas direcciones. Por un lado, Samuel era propiedad. No tenía derecho legal a negarse a ninguna demanda de la familia Whitmore. Si las hijas le ordenaban algo, incluyendo relaciones sexuales, su capacidad de decir no era 0. Entonces, en ese sentido, cualquier relación sexual que tuvieron estaba fundamentalmente bajo coacción, porque él no tenía poder de negarse sin consecuencias potencialmente fatales. Por otro lado, las hijas Whitmore, aunque mujeres blancas de clase alta, también estaban en situación de poder limitado. Vivían en sociedad que controlaba rigurosamente su sexualidad, que esperaba que permanecieran puras hasta matrimonio arreglado apropiado, que les negaba autonomía real sobre sus propios cuerpos y vidas. Y en Samuel vieron tal vez escape de ese control. Tal vez vieron posibilidad de deseo y elección que les era negado en sus vidas normales. Entonces las relaciones que se desarrollaron entre Samuel y las 4 hermanas eran complejas. No eran simplemente víctimas blancas y predador negro, como la narrativa sureña más tarde afirmaría. No eran simplemente amor verdadero trascendiendo barreras raciales, como algunos podrían querer romantizar. Eran relaciones formadas en contexto de poder masivamente desequilibrado, donde múltiples formas de coacción y restricción operaban simultáneamente. Y durante varios meses, estas relaciones continuaron en secreto. Samuel se reunía con las hermanas en diferentes momentos y lugares. A veces en sus habitaciones tarde en la noche cuando el resto de la casa dormía.
a veces en partes remotas de la propiedad, siempre con riesgo masivo, porque si eran descubiertos, las consecuencias serían devastadoras. Y en primavera de 1856, lo inevitable sucedió. Margaret, la hija mayor, se dio cuenta de que estaba embarazada, y en las semanas siguientes, cada una de sus hermanas llegó a la misma realización horrible. Las 4 hijas de Richard Whitmore estaban embarazadas, y todas sabían quién era el padre. Inicialmente, trataron de ocultarlo, usaron ropa holgada, evitaron situaciones sociales, inventaron enfermedades que las mantenían confinadas. Pero en sociedad donde mujeres jóvenes de clase alta eran constantemente escrutadas, donde sus cuerpos y su pureza eran obsesión social, era imposible esconder por mucho tiempo. Y fue la madre, Eleanor Whitmore, quien primero confrontó la verdad. En julio de 1856, confrontó a Margaret, exigiendo saber por qué había estado actuando extraño, por qué estaba evitando eventos sociales, por qué su cuerpo estaba claramente cambiando. Y bajo presión, Margaret se derrumbó, confesó que estaba embarazada, y cuando Eleanor, horrorizada, exigió saber quién era el padre, Margaret inicialmente se negó a decir. Pero Eleanor era persistente, y eventualmente Margaret reveló la verdad, Samuel, y luego, bajo interrogatorio más intensa, reveló que no solo ella sino todas sus hermanas estaban en situación similar. Las 4 estaban embarazadas, y Samuel era el padre de todos los embarazos. Eleanor colapsó. Para mujer de su clase y tiempo, esto era literalmente pesadilla más allá de comprensión. Sus 4 hijas, su linaje, su honor familiar, todo había sido manchado por relación con hombre esclavizado. Y no solo una hija, sino las 4. Era imposible racionalizar como aberración. Era patrón que sugería algo más sistemático, más intencional. Eleanor inmediatamente informó a Richard, y la reacción de Richard fue, según relatos de esclavos domésticos que presenciaron, de furia tan intensa que inicialmente fue incoherente. Gritó, rompió muebles, amenazó violencia inmediata contra Samuel, pero luego, después de horas, su furia se congeló en algo más peligroso, cálculo frío sobre cómo manejar esta situación de manera que protegiera su honor y posición, tanto como fuera posible. Porque Richard entendía inmediatamente la gravedad completa. Si esto se hacía público, su familia sería destruida socialmente. Sus hijas serían no casables. Su propia reputación, como hombre que no podía controlar su propia casa, estaría arruinada. Su posición en sociedad sureña, donde honor y pureza racial eran supremos, sería aniquilada. Pero también sabía que ocultar 4 embarazos simultáneos sería casi imposible. Las hermanas ya estaban mostrando, y dentro de meses, habría 4 bebés de raza mixta como evidencia física indiscutible de lo que había sucedido. Entonces Richard desarrolló plan que era tan calculado, tan cruel, tan absolutamente despiadado, que revela las profundidades a las que hombre en su posición iría para mantener orden racial y su propia posición en él. Y su plan tenía múltiples componentes, cada uno diseñado para castigar a los transgresores y suprimir el escándalo. Primero, Samuel. La venganza contra Samuel sería pública en la plantación pero privada del mundo exterior, porque Richard no podía simplemente matar a Samuel inmediatamente sin explicación. Levantaría preguntas. Entonces, creó justificación. Anunció a sus supervisores y otros esclavos que Samuel había robado dinero de la casa, que había sido atrapado en acto de robo serio, y que sería castigado como ejemplo. Y el castigo que Richard diseñó fue específicamente calibrado para ser devastador.
Samuel fue atado a poste de azotes enfrente de todos los esclavos reunidos, y fue azotado. No el número típico de latigazos que se usaban para castigos de esclavos, 10 o 20, sino 100 latigazos, una cantidad diseñada para destruir permanentemente. Los latigazos fueron administrados por supervisor blanco durante 2 días, 50 el primer día, 50 el segundo día. Samuel fue dejado atado al poste entre días. Esclavos que presenciaron, que más tarde dieron testimonios, describieron cómo después del primer día, la espalda de Samuel era carne cruda, huesos visibles en lugares, cómo gritó hasta que su voz se fue, cómo para el segundo día apenas estaba consciente, y cuando los 100 latigazos finalmente terminaron, Samuel estaba más muerto que vivo. Fue cortado del poste y arrastrado a cabaña, donde fue dejado sin atención médica real. La expectativa clara era que moriría de sus heridas, de infección, de shock, y si moría, sería registrado como esclavo, que murió después de castigo por robo. No habría investigación, no habría preguntas, pero Samuel no murió. Contra todas las probabilidades, sobrevivió. Otros esclavos, arriesgando castigo serio ellos mismos, lo cuidaron en secreto, limpiaron sus heridas, le dieron comida y agua, lo mantuvieron vivo, y después de semanas comenzó a recuperarse, aunque las cicatrices en su espalda serían permanentes y severas, y su salud nunca se recuperaría completamente. Richard estaba furioso de que Samuel sobreviviera, pero matar a Samuel directamente en este punto levantaría demasiadas preguntas. Entonces implementó segunda parte de su venganza. Vendió a Samuel, y específicamente lo vendió a comerciante de esclavos conocido por vender al Deep South, a las plantaciones de azúcar de Luisiana que eran conocidas como prácticamente sentencias de muerte. Condiciones allí eran tan brutales que esperanza de vida de esclavos era medida en años, no décadas. Samuel fue encadenado y sacado de la plantación Whitmore en agosto de 1856. Según una carta que sobrevive, de supervisor de plantación a un asociado, Samuel estaba todavía tan débil de sus latigazos que apenas podía caminar. Pero fue forzado a marchar al sitio de subasta donde fue vendido por precio bajo, porque su condición era claramente pobre, y luego desapareció en el sistema de esclavitud del Deep South. No hay registros definitivos de qué le sucedió después, pero estadísticamente es casi cierto que murió dentro de pocos años, probablemente de combinación de heridas nunca sanadas completamente, trabajo brutal de plantaciones de azúcar y enfermedades que eran rampantes en esas condiciones. Samuel fue efectivamente ejecutado, solo lentamente y de manera que era legalmente sanitaria. Pero la venganza de Richard no terminó con Samuel, porque todavía tenía que lidiar con sus propias hijas, y aquí es donde su brutalidad tomó forma diferente pero igualmente devastadora, porque Richard decidió que sus hijas habían cometido transgresión tan masiva que merecían ser esencialmente borradas de la familia. En agosto de 1856, mismo tiempo que Samuel fue vendido, Richard movió a sus 4 hijas de la casa señorial, no a habitaciones menos prominentes en la misma casa, a edificio separado en la propiedad, casi un cuarto de milla de distancia, anteriormente usado para almacenamiento. Este edificio fue convertido rápidamente en algo entre prisión y cuarentena. Las 4 hermanas fueron confinadas allí. No se les permitía dejar el edificio. No se les permitían visitantes excepto médico cuando fue absolutamente necesario. Su comida era llevada por esclavos que fueron instruidos explícitamente a no hablar con ellas. Fueron efectivamente encarceladas en su propia propiedad familiar. Richard anunció a la sociedad que sus hijas habían sido enviadas al norte a escuela de acabado.
Era historia que explicaría su ausencia prolongada. Nadie en su círculo social cuestionó esto. Era común para jóvenes damas pasar tiempo en escuelas del norte refinando sus logros. Y en este confinamiento, las 4 hermanas dieron a luz. Margaret primero, en octubre de 1856, a niño. Catherine 2 semanas después, niña. Elizabeth en noviembre, niño. Y Sarah, la menor, en diciembre, niña. 4 bebés de raza mixta, evidencia física de lo que había sucedido. Y aquí es donde la venganza de Richard alcanzó su forma más cruel. Porque inmediatamente después de cada nacimiento, Richard tomó al bebé. Las madres no fueron permitidas ni siquiera sostener a sus hijos por más de momentos. Los bebés fueron llevados de la habitación mientras las madres gritaban y suplicaban. Y estos 4 bebés fueron dados a esclavos en la plantación para criar. No juntos, fueron separados, cada uno dado a diferente familia de esclavos en diferentes partes de la propiedad, y se les dieron nombres que no tenían conexión con sus madres. Fueron registrados en los libros de esclavos de Richard simplemente como propiedad adicional, sin notación de quiénes eran sus padres. Richard había convertido efectivamente a sus propios nietos en su propiedad. Los había esclavizado y había negado a sus hijas cualquier conexión con ellos. Era venganza diseñada para causar máximo sufrimiento psicológico, mientras también resolviendo el problema de los bebés de raza mixta, de manera que era socialmente aceptable en sur esclavista. Simplemente los había clasificado como esclavos. Las hijas Whitmore fueron mantenidas en confinamiento durante 6 meses adicionales después de los nacimientos, parcialmente para asegurar que sus cuerpos se recuperaran completamente, para que no hubiera evidencia física de embarazos recientes, parcialmente como castigo continuado. Y durante este tiempo, pudieron ocasionalmente ver a sus hijos desde distancia, trabajando en la propiedad con las familias de esclavos que los estaban criando, pero nunca fueron permitidas interactuar con ellos. En verano de 1857, casi un año después de que su confinamiento comenzara, Richard finalmente decidió qué hacer con sus hijas permanentemente. No podía traerlas de vuelta a sociedad en Carolina del Sur. El riesgo de que verdad saliera era demasiado alto. Demasiadas personas en la plantación sabían lo que había sucedido. Y si las hijas estaban presentes, sería solo cuestión de tiempo antes de que alguien hablara, antes de que escándalo explotara públicamente. Entonces, Richard encontró solución diferente. Las casó. Y las casó rápidamente, todas 4, a hombres que estaban fuera de Carolina del Sur, que no sabían nada de lo que había sucedido, que Richard pudo asegurar a través de combinación de dotes enormes y falsedades sobre por qué las jóvenes habían estado en escuela durante tanto tiempo. Margaret fue casada a viudo de Virginia, que necesitaba esposa para cuidar de sus hijos de matrimonio anterior. Catherine a comerciante de Georgia que estaba ansioso por conexión con familia prominente como los Whitmore. Elizabeth a plantador de Alabama, que estaba impresionado por su dote sustancial. Y Sarah, la menor, a médico de Tennessee que Richard conoció a través de conexiones profesionales. Estos matrimonios fueron arreglados rápidamente, casi transaccionalmente. Los prometidos pasaron tiempo mínimo con las hermanas antes de bodas, y en cada caso, Richard contó historia de que su hija había estado delicada de salud, que había pasado tiempo recuperándose en clima del norte, que estaba ahora completamente recuperada y lista para matrimonio. Las bodas fueron celebradas en la plantación Whitmore, cada una relativamente pequeña, sin las elaboradas celebraciones que típicamente acompañarían matrimonios de hijas de familia tan prominente.
Inmediatamente después de cada boda, la hija fue enviada con su nuevo esposo a su nuevo hogar en otro estado, y así, para finales de 1857, las 4 hermanas Whitmore habían sido efectivamente exiliadas de su hogar, casadas a extraños, enviadas lejos, separadas de sus hijos permanentemente. Su castigo era vivir resto de sus vidas sabiendo que sus hijos existían, pero nunca poder conocerlos, nunca poder reclamarlos, forzadas a fingir que nada había sucedido. Y los niños, los 4 niños nacidos de estas relaciones, crecieron como esclavos en la plantación Whitmore. Fueron criados por las familias de esclavos a quienes habían sido asignados. No se les dijo quiénes eran sus madres. No se les dijo que las mujeres blancas que brevemente habían estado en la plantación eran sus madres. No se les dijo que eran nietos del amo de la plantación. Simplemente fueron clasificados como esclavos de piel más clara, lo cual no era inusual en plantaciones sureñas donde violación de mujeres esclavizadas por hombres blancos era endémica. Entonces su existencia no levantó preguntas particulares. Fueron solo 4 más de los cientos de personas esclavizadas en la propiedad. Y aquí está lo absolutamente devastador. Richard Whitmore, después de esclavizar a sus propios nietos, eventualmente los vendió. Según registros de plantación que sobreviven, entre 1860 y 1863, los 4 niños fueron vendidos a diferentes compradores. Fueron tratados como cualquier otra propiedad, vendidos cuando Richard decidió que ya no los necesitaba o cuando recibió ofertas buenas. Entonces no solo habían sido separados de sus madres, no solo habían sido esclavizados por su propio abuelo, eventualmente fueron vendidos y dispersados, perdiendo incluso las conexiones con familias de esclavos que los habían criado. Sus vidas, desde el momento de nacimiento, fueron completamente controladas y finalmente destruidas por sistema diseñado por el hombre que era su abuelo. La historia completa de lo que sucedió en la plantación Whitmore fue suprimida exitosamente durante décadas. Richard Whitmore continuó siendo figura prominente en Carolina del Sur hasta su muerte en 1871. Sus hijas, ahora dispersadas en diferentes estados, nunca regresaron a Carolina del Sur. Vivieron sus vidas con sus nuevos esposos, tuvieron otros hijos, y por fuera parecían ser damas sureñas respetables. Pero según cartas que eventualmente surfaced, cartas entre las hermanas que fueron preservadas por descendientes, llevaban trauma de lo que sucedió por resto de sus vidas. Escribían entre ellas en lenguaje codificado sobre los niños perdidos, expresaban dolor que nunca disminuyó, y todas 4 murieron sin nunca reunirse con los hijos que les habían sido arrancados. Y los 4 niños, vendidos en esclavitud, desaparecieron en el vasto sistema donde millones de personas africanas y afroamericanas fueron compradas, vendidas, dispersadas, sus historias personales borradas. No hay registros que sobreviven de qué les sucedió después de ser vendidos de la plantación Whitmore. Como tantos millones de otros, simplemente se perdieron en la historia. La verdad sobre lo que sucedió solo comenzó a emerger décadas después del fin de la Guerra Civil. En 1890, historiador local en Carolina del Sur estaba investigando historia de plantaciones prominentes de la era antebellum y en proceso de entrevistar descendientes de personas que habían sido esclavizadas en varias plantaciones, encontró múltiples relatos de ancianos que recordaban la historia de las 4 hermanas y Samuel. Estos testimonios orales, pasados a través de comunidad de esclavos y luego personas libres, habían preservado los contornos básicos de la historia, que las 4 hijas del amo habían quedado embarazadas de sirviente de casa, que el sirviente había sido casi azotado hasta muerte y luego vendido,
que las hijas habían sido encarceladas y luego casadas rápidamente a hombres fuera del Estado, que los bebés habían sido esclavizados y eventualmente vendidos. El historiador, fascinado y horrorizado, buscó documentación y encontró algunos fragmentos, registros de plantación que mostraban venta de Samuel a comerciante de Luisiana, registros que mostraban nacimiento de 4 niños de raza mixta en 1856, listados solo como propiedad adicional, registros de los 4 matrimonios de las hijas Whitmore en 1857 y las cartas entre las hermanas, que habían sido preservadas por uno de sus descendientes. Compiló esta evidencia en lo que pretendía ser artículo académico. Pero cuando presentó sus hallazgos a Sociedad Histórica Local en 1897, la reacción fue hostilidad masiva. Descendientes de familia Whitmore, todavía prominentes en Carolina del Sur, amenazaron con demandas. Argumentaron que el historiador estaba difamando memoria de familia respetable con rumores no verificados. Y en clima de Carolina del Sur en 1890, donde narrativa de Lost Cause estaba siendo construida y donde memoria de esclavitud estaba siendo activamente blanqueada, no había apetito por historia que pintaba plantador prominente como brutal vengador que había esclavizado a sus propios nietos. La historia era demasiado incómoda, demasiado reveladora de las realidades feas de esclavitud. El artículo nunca fue publicado. El historiador fue efectivamente silenciado. Y la historia de Samuel y las hermanas Whitmore fue enterrada de nuevo. No fue hasta 1960s y 1970s, cuando historiadores de esclavitud comenzaron a hacer trabajo más extenso con testimonios de esclavos y con registros de plantaciones, que la historia resurfaced, y incluso entonces fue tratada con cauteloso escepticismo por algunos académicos. ¿Era verdad? ¿O era leyenda que había crecido en recontarse? ¿Realmente las 4 hijas habían estado embarazadas simultáneamente del mismo hombre esclavizado? ¿O era historia que había sido exagerada con el tiempo? Pero en 1980s y 1990s, más evidencia documental fue descubierta. Diarios de supervisores de plantación que referenciaban oblicuamente el escándalo de 1856. Más cartas de las hermanas Whitmore. Registros de bautismo de iglesia que mostraban los 4 matrimonios en 1857. Y crucial, análisis de ADN de descendientes modernos que mostraron que había de hecho individuos descendidos de línea Whitmore que tenían ancestros africanos que entraron en la línea familiar precisamente en 1850s. Y con esta evidencia acumulada, consenso histórico, ahora es que la historia básica es verdadera, que en 1856 las 4 hijas de Richard Whitmore quedaron embarazadas de hombre esclavizado llamado Samuel, que Richard ejecutó venganza brutal contra Samuel y sus propias hijas, que esclavizó a sus propios nietos y eventualmente los vendió, y que la historia fue suprimida durante Pidectocenocean o más de siglo, porque era demasiado incómoda para las narrativas que tanto el sur como el norte querían contar sobre esclavitud. Entonces, ¿qué nos dice esta historia? Primero, revela las ansiedades masivas sobre raza y sexualidad que eran centrales a esclavitud sureña, porque el sur esclavista estaba obsesionado con pureza racial blanca, particularmente pureza de mujeres blancas. Las mujeres blancas eran vistas como portadoras de linaje racial y su sexualidad era controlada rigurosamente para prevenir contaminación de líneas de sangre blancas. Pero esta obsesión con pureza era fundamentalmente hipócrita, porque mientras violación de mujeres blancas por hombres negros era tratada como crimen más horrendo imaginable, frecuentemente resultando en linchamiento sin trial, violación de mujeres esclavizadas por hombres blancos era ubicua y completamente sin consecuencias.
plantadores blancos, sus hijos, supervisores, todos rutinariamente violaban mujeres esclavizadas, y los niños resultantes eran simplemente clasificados como esclavos, aumentando la propiedad del violador. Esta hipocresía masiva es expuesta perfectamente por Historia Whitmore, porque Richard Whitmore, quien ejecutó venganza tan brutal cuando sus hijas cruzaron línea racial, probablemente él mismo había violado mujeres esclavizadas. Era estadísticamente casi seguro, dado cuán común era, pero ese crossing de línea racial era aceptable porque preservaba jerarquía de poder, o hombre blanco dominando mujer esclavizada. Lo que era inaceptable era inverso, mujeres blancas con hombre esclavizado, porque invertía jerarquía de poder. Segundo, la historia revela las realidades de poder y deseo en sistema esclavista que la ideología oficial negaba. La ideología oficial decía que las personas blancas y negras eran especies separadas, que nunca habría atracción sexual entre ellas, que las líneas raciales eran naturales e inviolables. Pero la realidad, como millones de personas de raza mixta en sur esclavista, atestiguaban, era completamente diferente. Las personas formaban conexiones, desarrollaban deseos, cruzaban líneas que supuestamente eran incruzables. A veces estas conexiones estaban envueltas completamente en coerción y violencia, pero a veces, incluso en contexto de esclavitud, había elementos de elección genuina y afecto, y el sistema no podía admitir esta complejidad. Tenía que negar que estas conexiones existían o, cuando eran innegables, tenía que castigarlas brutalmente para mantener la ficción de inviolabilidad racial. Tercero, la historia revela cómo esclavitud distorsionaba relaciones familiares en formas devastadoras. Richard Whitmore, al esclavizar a sus propios nietos, al venderlos como propiedad, estaba haciendo lo que el sistema le permitía hacer. Bajo ley de esclavitud, los niños seguían el estatus de madre. Si madre era esclavizada, hijo era esclavo sin importar quién era padre. Esta ley fue diseñada específicamente para asegurar que violación de mujeres esclavizadas por hombres blancos no creara herederos legales que podrían reclamar propiedad o estatus. Aseguró que los niños resultantes de estas violaciones simplemente se convertían en más propiedad. Y Richard estaba aplicando esta misma lógica a sus nietos. No importaba que fueran su sangre, no importaba que fueran mitad blancos, porque sus madres habían transgredido, porque habían cruzado línea racial, sus hijos eran clasificables como esclavos. Esta capacidad de tratar a tu propia familia como propiedad, de vender a tu propia sangre, revela el nivel de deshumanización que esclavitud requería y producía, no solo deshumanización de personas africanas y afroamericanas, sino deshumanización de los mismos esclavistas, quienes tenían que entrenar a sí mismos para ver a seres humanos, incluyendo sus propios hijos o nietos, como mercancía. Y cuarto, la historia revela el trauma masivo y generacional que esclavitud creaba. Para Samuel, obviamente, azotado casi hasta muerte, vendido al Deep South, probablemente muriendo joven en condiciones brutales. Para las 4 hermanas, arrancadas de sus hijos, casadas a extraños, forzadas a vivir resto de sus vidas con esa pérdida y trauma. Para los 4 niños, creciendo esclavizados, eventualmente vendidos y dispersados, nunca conociendo sus madres, y para todos los descendientes, llevando legado de esta historia a través de generaciones. Y quinta, la historia revela cómo estas historias fueron sistemáticamente suprimidas, porque eran incómodas, porque revelaban verdades sobre esclavitud que la narrativa oficial quería negar. Y esta supresión significa que hay literalmente miles de historias similares, tal vez no tan dramáticas, pero igualmente reveladoras,
que fueron perdidas o que todavía están enterradas en archivos esperando ser descubiertas. La historia de Samuel y las hermanas Whitmore es horrible, es perturbadora, es compleja de maneras que resisten narrativas simples. No es historia de heroísmo, no es historia con final feliz. Es historia de personas atrapadas en sistema que era fundamentalmente deshumanizante, que distorsionaba deseo, amor, familia, en formas grotescas. Y es historia de venganza tan brutal que revela las profundidades de crueldad que sistema esclavista producía. Y es historia que necesita ser recordada. No por voyeurismo de horror, sino porque revela verdades sobre esclavitud americana que todavía estamos lidiando con las consecuencias, sobre poder y raza y sexualidad, sobre familia y propiedad y deshumanización, sobre hipocresía y violencia y trauma intergeneracional. Todas estas verdades están presentes en la historia de lo que sucedió en Plantación Whitmore en 1856. Y para los descendientes, tanto de las hermanas Whitmore como de los 4 niños que fueron esclavizados, esta historia es parte de su herencia familiar. Una parte que fue ocultada, que fue suprimida, pero que finalmente está siendo reconocida, porque entender verdad completa de dónde venimos, incluso cuando es dolorosa, es necesario para entender quiénes somos y cómo llegamos aquí.